No estás preparado para lo que estás a punto de escuchar. Esta no es una historia de película ni un cuento para asustar niños. Es la confesión real de un hombre que vendió su alma, que sirvió a la oscuridad por años y que ahora, con el alma desgarrada por el arrepentimiento, rompe el silencio para advertirte. Porque tú, sí, tú que lees esto ahora mismo, podrías ser su próxima víctima si no entiendes la verdad que él aprendió de la manera más dura. Escucha con atención, porque tu vida espiritual depende de ello. Me llamaron el engañador. No era un título que buscara, pero lo gané con creces. Durante más de 15 años mi existencia se desarrolló en las sombras, bajo las órdenes de entidades cuyo nombre aún me estremece pronunciar. Mi propósito era claro, mi misión implacable: destruir la fe de los cristianos, no con fuerza bruta, sino con la sutileza venenosa de la mentira. Mi especialidad era el susurro, la duda sembrada en el momento justo. No necesitábamos gritos ni violencia física. Bastaba con una palabra en el oído, un pensamiento intrusivo, una trampa espiritual tan perfectamente diseñada que la víctima caía sin siquiera comprender lo que estaba sucediendo. Y lo más aterrador, lo que me persigue en mis noches de insomnio, es que funcionaba. Funcionaba casi siempre. Los cristianos son predecibles, solía decir con una arrogancia que ahora me quema la garganta. Cuando sufren, oran. Cuando lloran, claman. Su fe es su fuerza, pero también su mayor vulnerabilidad si no la entienden. Confieso esto con una vergüenza que apenas puedo soportar. Sabíamos exactamente dónde golpear. Te voy a revelar un secreto que me juré a mí mismo nunca compartir, un secreto que es nuestra mayor arma y a la vez nuestra mayor debilidad si tú lo comprendes. Nosotros escuchábamos sus oraciones. Sí, tal como lo oyes. No de la manera en que Dios escucha, con amor y propósito. Nosotros escuchábamos como depredadores estudian a su presa, buscando el momento de debilidad. Cuando un creyente empezaba a orar con desesperación, con la fe tambaleante, repitiendo palabras vacías como un mantra sin convicción, sonreíamos. Era una sonrisa cruel, llena de burla, porque sabíamos que esa oración, nacida de la duda y la desesperanza, no llegaba a ningún cielo. Era como gritar en una habitación sellada, el sonido rebotando inútilmente contra paredes invisibles. Peor aún, manipulábamos las circunstancias a su alrededor para confirmarles la mentira. Hacíamos que pareciera que Dios los había abandonado por completo. Era un juego perverso, y éramos maestros en él. ¿Una madre orando con lágrimas por su hijo atrapado en la adicción? Nosotros no solo manteníamos la adicción, la empeorábamos. Lo empujábamos a robarle, a mentirle, incluso a herirla emocionalmente o físicamente. Nuestro objetivo: que ella, en su dolor insoportable, dudara: ¿dónde está tu Dios ahora? ¿Por qué no responde si tanto te ama? Un matrimonio cristiano que enfrentaba dificultades, al borde de la ruptura. Inyectábamos pensamientos venenosos de infidelidad, de resentimiento acumulado, de desprecio mutuo. Susurrábamos justificaciones para el engaño, magnificábamos las ofensas pasadas hasta que uno de los dos o ambos caían en la trampa. Y luego nos regodeábamos: mira cómo ama Dios a sus hijos, los deja solos en su miseria. Un joven lleno de sueños, con un futuro prometedor en el servicio a Dios. Lo paralizábamos con miedo, despertábamos ansiedades profundas, provocábamos ataques de pánico en medio de la noche, llenábamos su mente de pensamientos de insuficiencia y fracaso. El objetivo era simple: que dejara de creer que Dios tenía un plan para él, que su propósito era una ilusión vana. Era un juego cruel, sí, pero para nosotros era la esencia de nuestra existencia en ese entonces. Y debo admitir, con un nudo en la garganta, que éramos muy buenos jugando. Vimos caer a muchos, vimos la luz apagarse en sus ojos, vimos su fe desmoronarse bajo el peso de las mentiras que les habíamos ayudado a creer, y cada caída nos daba una efímera sensación de poder.
Pero ese poder era una ilusión, una mentira más grande que todas las que nosotros mismos propagábamos, porque mientras más éxito teníamos en destruir la fe de otros, más vacío sentía yo por dentro. La oscuridad que servía no daba vida, solo consumía. No ofrecía amor, solo un frío y calculador interés. Éramos herramientas, desechables una vez que cumplíamos nuestro propósito. Esta verdad, aunque siempre presente en el fondo, era algo que me negaba a enfrentar. Estaba demasiado ocupado en mi misión, demasiado cegado por la aparente eficacia de mis métodos. Creía que el poder que me otorgaban era real, que la influencia que ejercía sobre las vidas de los creyentes me hacía importante. Qué equivocado estaba. Todo cambió una noche que aún me persigue en mis pesadillas. Estábamos involucrados en un ritual de alto nivel, algo que iba más allá de las tareas cotidianas de engaño. Estábamos invocando algo más antiguo, más poderoso y más terrible que los demonios comunes con los que solíamos tratar. Algo que ni siquiera los grimorios más antiguos nombran con claridad, solo aluden a su existencia con temor. Y entonces sucedió. No fue una visión inducida, no fue un sueño. Fue como si de pronto el velo que separa nuestra realidad de la suya se rasgara violentamente. Por un instante, un solo y aterrador instante, el infierno me mostró su verdadero rostro, y no era lo que yo esperaba. No eran llamas eternas, aunque el tormento era real. No eran demonios con cuernos y tridentes, aunque la maldad era palpable. Era vacío, un silencio tan denso, tan absoluto, que parecía aplastar el alma hasta reducirla a polvo. Era una oscuridad que no era simplemente la ausencia de luz, sino la ausencia total de Dios, de amor, de esperanza, de significado. Era la nada, pero una nada consciente y agonizante. Y en medio de esa revelación aterradora, me reí. Fue una risa hueca, sin alegría, nacida de la comprensión más dolorosa. Porque en ese instante entendí que yo era igual que esos cristianos de los que me había burlado con tanta crueldad. Ellos oraban a un Dios que a veces no sentían, cuya presencia a veces parecía distante en medio de su sufrimiento, pero al menos oraban a alguien que es amor. Yo, en cambio, servía a un amo que nunca me había querido, un amo que solo me veía como una herramienta, un peón en su juego cósmico de destrucción, un títere cuyas cuerdas serían cortadas sin piedad una vez que dejara de ser útil. Era un juguete roto que, tarde o temprano, sería descartado en ese mismo vacío que acababa de vislumbrar. La comprensión me golpeó con la fuerza de un trueno. Mi destino final era el mismo infierno que ayudaba a crear para otros. Hay algo más que nunca quise admitir durante mi tiempo en la oscuridad, algo que nos aterraba más que cualquier otra cosa. Teníamos miedo. Miedo de los cristianos que sí sabían quiénes eran y el poder que poseían. Miedo de aquellos que no solo creían, sino que sabían cómo usar su fe. Había casos, pocos, sí, pero los había en los que nuestras mentiras, nuestras trampas más elaboradas, simplemente no funcionaban. Confieso ahora con una voz que apenas reconozco, quebrada por la emoción y el arrepentimiento. Cuando alguien, en medio de la tormenta, declaraba la sangre de Cristo con autoridad, no como una frase hecha, sino como una verdad viva, cuando citaba la Biblia no como un cliché religioso, sino como un arma espiritual afilada, sentíamos dolor, literalmente dolor físico y espiritual. Te daré un ejemplo que me marcó profundamente. Una vez elegimos a una mujer, una creyente promedio, pensábamos. No era una líder famosa, no tenía un ministerio público. Le arruinamos la salud con enfermedades crónicas, sembramos discordia en su matrimonio hasta llevarlo al borde del colapso, atacamos sus finanzas hasta dejarla en la ruina. Hicimos todo lo que sabíamos hacer para quebrar su espíritu y su fe, pero ella, en vez de hundirse en la desesperación y dudar de Dios, hizo algo inesperado.
Empezó a maldecirnos, no a Dios por su situación, a nosotros, directamente a las fuerzas espirituales que sentía operando en su vida. Sangre de Cristo sobre mi casa y mi familia. Clamaba con una voz que, aunque temblorosa por el sufrimiento, resonaba con una autoridad que no entendíamos. Espíritus de engaño, los ato y los echo fuera en el nombre de Jesús. No es mi fe la que es débil, son ustedes los derrotados. Ya fueron vencidos en la cruz. Esa noche tuvimos que retroceder, no porque ella fuera una gran teóloga con doctorados, no porque supiera hebreo o griego antiguo, sino porque creía en la autoridad que Cristo le había dado a ella, a una creyente común, y la usaba activamente. Su fe no era un sentimiento pasivo, era una fuerza dinámica, una declaración de guerra contra nuestra influencia. Esa es la verdad que nos aterra en las sombras, la verdad que el enemigo se esfuerza por mantener oculta de ti. Los cristianos tienen todo el poder y la autoridad necesarios para resistir y vencer sus ataques. Pero la mayoría no lo sabe o no cree que ese poder sea para ellos, aquí y ahora. Viven como mendigos espirituales, sin darse cuenta de que son herederos de un reino y portadores de una autoridad invencible en el nombre de Jesús. Tal vez, mientras lees estas palabras, te sientes identificado. Tal vez estás pasando por algo que no entiendes, una batalla espiritual que te agota. Tal vez has orado, has clamado a Dios con todas tus fuerzas, y lo único que has escuchado es un silencio ensordecedor. Antes de que la duda te venza y caigas en la mentira de que estás solo o abandonado, deja que te diga una última verdad, una verdad que aprendí desde el otro lado del campo de batalla. El silencio de Dios no es ausencia, nunca lo es. A menudo, el silencio es el momento antes de la batalla decisiva. Es el aire tenso y quieto justo antes de que se desate la tormenta, o antes de que se escuche el grito de victoria. Y si hoy sientes que nada cambia a pesar de tus oraciones, si la presión parece aumentar en lugar de disminuir, es posible que no sea porque tu fe es débil. Es posible que sea porque tu fe, incluso en su lucha, los está asustando. Tu persistencia, tu negativa a rendirte, es una amenaza para ellos. Así que, por favor, no dejes de orar, no dejes de buscar a Dios, pero esta vez, además de hablar con Él, háblales directamente a ellos, a las fuerzas que intentan destruirte. No les tengas miedo, ellos te temen a ti cuando actúas en la autoridad que te ha sido dada. Declara con convicción, incluso si tu voz tiembla: sangre de Jesús sobre mi vida, sobre mi familia, sobre mi hogar, sobre mis finanzas, sobre mi salud. Espíritus de engaño, de miedo, de enfermedad, de ruina, los desenmascaro en el nombre de Jesús. Lo que me robaron, lo reclamo ahora mismo por el poder de la cruz. Y a ustedes los venzo, no en mi fuerza, sino en la autoridad de aquel que ya los derrotó en el Calvario. Porque ahora ya no tienen el elemento sorpresa. Ya no pueden operar completamente ocultos en las sombras de tu ignorancia o tu duda. Ahora sabes cómo operan y sabes que tienes el poder para resistirlos. Ahora, tú llevas la ventaja. Usa esa ventaja. Levántate en la autoridad que Cristo te dio. Tu fe no es vana, es tu mayor arma. No dejes que te la roben. Lucha, porque la victoria ya ha sido asegurada para ti. He compartido contigo la verdad más dolorosa de mi existencia, la verdad que me liberó del servicio a la oscuridad, pero que me dejó marcado para siempre. Mi arrepentimiento es profundo, y mi único deseo ahora es que mi experiencia sirva para despertar a otros. No quiero que nadie más caiga en las trampas que yo ayudé a tender. Si estas palabras han resonado en ti, si has sentido la presencia de esa lucha espiritual en tu propia vida, no ignores esta advertencia. Este es tu momento de fortalecerte, de armarte con la verdad y la autoridad que ya posees en Cristo. No permitas que el engaño te robe la paz, la esperanza o tu destino. Ahora es el momento de actuar. Si eres cristiano,
Reafirma tu fe y tu autoridad en Jesús. Estudia su palabra para conocer tus derechos y armas espirituales. Ora con convicción, declarando la victoria que ya es tuya. Si eres escéptico, pero estas palabras te han inquietado, investiga. Busca la verdad. No descartes la posibilidad de que haya una realidad espiritual más allá de lo que ves. Habla con creyentes de confianza. Lee los evangelios. No dejes que el miedo o la duda te impidan explorar lo que podría ser la verdad más importante de tu vida. Comparte esta confesión con otros. Que mi dolorosa historia sirva para protegerlos. No estás solo en esta batalla y no estás indefenso. La luz es más poderosa que la oscuridad, y la verdad siempre prevalece sobre la mentira. Elige la luz hoy.